Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo, que no sé de dónde sois. Apartaros de mí, vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro, el llanto y crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Mis hermanos, este mes nos va a llenar de gozo y de alegría. Pero el problema no es el mes. El problema no es el gozo y la alegría. El problema es si en realidad tú amas a Cristo con toda tu mente y con todo tu corazón. Si Él es el que te llena todas las expectativas que tú esperas. Aquí nos dice que hay personas que van a estar reclamando, que van a estar con Dios, pero sin embargo no están con Él. Hay personas que van a estar allí a los pies de Jesús, que aparentemente estuvieron con Él, sin embargo el Señor Jesús les va a decir: no os conozco. Mis hermanos, entonces yo tomaría esa parte que dice la Escritura aquí en Lucas: esforzaos por entrar, ¿por dónde? Por la puerta ancha. Por la puerta angosta. Hermanos, ¿te estás esforzando por entrar por la puerta angosta o vas con un espacioso y ancho camino en la vida? Quisiera analizar con ustedes estos tres personajes importantes: Abraham, Isaac y Jacob. Por muchos años yo me pregunté por qué menciona la Biblia estos tres personajes. ¿Qué me tiene que enseñar Abraham? ¿Qué me tiene que enseñar Isaac? ¿Y qué me tiene que enseñar Jacob? Y empecé a investigar y me he dado cuenta de que tengo mucho que aprenderle a Abraham, tengo mucho que aprenderle a Isaac, y sobre todo tengo que adquirir mucho de lo que Job trató de hacer en la vida. Analicemos. Abraham es el padre ¿de qué? De la fe. Dios lo llamó y él inmediatamente dejó su casa y su parentela y se fue a donde el Señor le había mostrado. Y él empezó a dar pasos de fe y de confianza en ese Dios verdadero. La Biblia dice que todo aquel que tiene fe es hijo de Abraham. Entonces, ¿cuántos hijos de Abraham hay en esta mañana aquí? ¿Cuántos hijos de Abraham? Mi hermano, porque si usted cree en Cristo, entonces usted es un hijo de Abraham. Entonces quiere decir que si usted es un hijo de Abraham, usted debe de tener fe. ¿Sí o no tiene fe? Porque si usted no tiene fe, entonces no puede ser hijo de Abraham. Usted tiene que tener una fe inquebrantable que, a pesar de todo, mantenerse firme en las promesas de Dios. ¿Sí o no? Dios le mostró un camino llano y feliz a Abraham. Le quitó todas las piedras y los pueblos que estaban alrededor que le causaban problemas. No. Sin embargo, él comenzó a caminar. Y luego, como a la edad de 75 años, por ahí le da la promesa de que va a tener un hijo. ¿Sí o no? ¿Creyó Abraham o no creyó? Pero su mujer, como que estaba media dudosa. Y luego le dice a Abraham: bueno, pues ¿cómo? Si yo ya estoy viejo, mi mujer está vieja también, ya no puede. Y le dice: tú vas a tener un hijo de Sara. Y comienza el caminar con Dios. Y platicando con Dios en una situación, en otra, y la promesa no llegaba. Después de 8 años de la promesa, le dice: bueno, como Dios no me lo ha cumplido, pues le voy a dar una ayudadita. Y viene y nace Ismael. Y Dios le dice: este no es el que yo te prometí.
Mis hermanos, hombre de fe flaqueando. ¿Cuántos sabemos aquí de la misma manera? ¿Cuántos sabemos aquí en esta mañana que Dios nos ha mostrado el camino que tenemos que seguir y en determinado momento queremos darle una ayudadita a Dios porque Dios no parece que no se ha acordado de nosotros? ¿Se parece mucho la vida tuya a la de Abraham? Yo me identifiqué mucho con él. Porque hay veces quiero ayudarle a Dios a hacer las cosas como yo pienso. Y después de que había nacido Ismael, le dice, mira, espérate, viene la promesa. Se tardó casi 15 años más. Y viene Isaac. Y le dice, este sí es de la promesa. Este es Isaac, el que yo te había prometido. Bueno, ¿qué hay de diferencia entre Abraham e Isaac? Mucha diferencia. Abraham es el padre de la fe. Aquel que dejó todo por seguir a ese Dios que se estaba mostrando a él, un Dios personal con él, que le había dado una promesa que se tardó 25 años en cumplir. ¿Cuántos años? Tú has tenido que esperar para que Dios te cumpla la promesa. No sé cuál sea la promesa, pero Dios es fiel y a su debido momento te la va a dar. ¿Por qué se tuvo que esperar Dios tantos años? Si se la dio hoy, 25 años después, viene el hijo de la promesa. ¿Sabe por qué? Porque el hijo de la promesa no puede nacer naturalmente. Contra todas las expectativas en el mundo, científicamente, humanamente, de cualquier manera, era imposible que naciera Isaac. Tuvo que nacer de lo alto. Tuvo que nacer por obra de Dios. La mujer ya no podía tener hijos. Hacía muchos años atrás que había terminado su tiempo. Y ahora Abraham iba a esperar un hijo de ella. Mis hermanos, nosotros servimos al Dios de lo imposible. Al Dios que todo lo puede, siempre y cuando usted tenga una fe y confianza en ese Dios maravilloso. Entonces nosotros servimos a un Dios que espera de ti que tengas fe como Abraham, que cuando Él te diga ven, ve y haz lo que Dios te pide, y de que a pesar de que en el camino cuando vayas, Abraham se aventó 2 mentirillas por ahí, mi hermano, a pesar de todo, Dios todavía te da oportunidades a ti, a pesar de todas las mentiras y de todas las cosas que has hecho. Pero también tú como Isaac, Dios te ha dado oportunidades. Isaac representa a todos aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han nacido de lo imposible, de que puedan ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Fue esa promesa que Dios le hizo a Nicodemo ahí en San Juan capítulo 3, del 3 al 5. Es necesario que nazcas de nuevo. Es algo imposible para el ser humano, pero es algo posible para Dios, porque Dios está dispuesto a darte el Espíritu Santo en toda su plenitud. Mis hermanos, entonces necesitamos tener la fe de Abraham y tener, mis hermanos, el nuevo nacimiento que tuvo Isaac. Algo fuera externo a ti que viene y te transforma. ¿Quién revitalizó a la esposa de Abraham? ¿Quién le dio de nuevo la oportunidad de poder tener familia? ¿Quién? Dios. ¿Humanamente imposible? Sí. ¿Científicamente imposible? Sí. Pero nosotros servimos al Dios de lo imposible. Y a ese Dios, mis hermanos, el que todo el mundo celebra, espera que tengamos fe, que nazcamos de nuevo y caminemos en la vida cristiana. Mis hermanos, nosotros quizás estamos pensando, bueno, que no es suficiente solamente creer y tener fe. Yo les digo que no. No es suficiente creer y tener fe, porque si no naces de nuevo, nadie puede ver el reino de Dios, de acuerdo a Romanos 8:14. Y de acuerdo a San Juan capítulo 3, del 3 al 5, dice que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo. No dice si no crees. El nacer de nuevo viene acompañado de una creencia, de una fe y una confianza plena en ese Dios maravilloso. Pero le tengo malas noticias. No es suficientemente solamente tener fe, no es suficiente. No es suficiente nacer de nuevo.
te hace falta una experiencia, que esa experiencia la realizó Job. Jacob tuvo esa experiencia maravillosa. Jacob tuvo una experiencia que tú y yo necesitamos. Ahora, ¿cuál fue la experiencia que tuvo Jacob? ¿Recuerdan ustedes cuando su mamá estaba embarazada? ¿Cuántos había dentro? ¿Y qué había dentro? Pleitos, revoluciones. Esto indica que iba a haber dos naciones diferentes y el mayor iba a servir al menor. Y desde el principio Dios sabía quién era el que se iba a llevar la primogenitura, ¿sí o no? Cuando nació Esaú primero, ¿sí o no? Le pusieron uno ahí y sale y dijo, bueno, este es el que nació primero. Bueno, y ahí comienza la vida tuya y la vida mía. Sí, en Job, la vida tuya y la vida mía. Con Jacob, la vida tuya y la vida mía están representadas. ¿Y cuál fue la vida de Jacob? La vida de Jacob, el mismo nombre lo dice, suplantador, engañador. En otras palabras, era una persona que a través del engaño iba a tratar de conseguir lo que Dios le había prometido que le iba a ser dado a él. Y fíjense en la vida de él, cuántas veces trató de agarrar la primogenitura. Su hermano había salido de casa, llegando él había hecho unas lentejitas bien sabrosas y llega y le dice, dame lentejas. Dice, no, solamente te las doy, si tú me das ¿qué? Tu primogenitura. A través del chantaje quiso conseguir todo. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros a través del chantaje a veces queremos conseguir tantas cosas? Con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el patrono, con todo lo demás. Somos medio chantajistas. Como que nos identificamos con este personaje, ¿no es así? Y luego, aparte de eso, después le mintió a su papá. Lo engañó, ¿sí o no? ¿Y qué hizo después? Suplantador, suplantó a su hermano. Hizo todo lo posible para poder engañar a su padre. A consecuencia de eso, su hermano le dijo, mira, deja que mi padre muera y yo te voy a quitar la vida. Y es interesante. Le dice su mamá, sabes que yo te amo mucho, pero mejor vete como mis parientes, te prefiero vivo lejos que muerto cerca. Y se fue. Nunca más volvió a ver a su madre. Sufrió él mucho. ¿Le dolía estar lejos de sus padres, de su madre? Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a este personaje? Su suegro lo engañó, empezó a irle mal. Y miren, mis hermanos, este personaje es aquel personaje que trata de hacer todo por su propia cuenta para obtener la salvación. Y aquí están metidos la mayoría de los cristianos, porque tratan de hacer cosas para salvarse, tratan de hacer cosas para poder llegar a cumplir el plan de Dios. Tratan de hacer cosas para tratar de llegar a una espiritualidad alta. Tratan de hacer cualquier cosa con tal de conseguir los puestos que más quieren. Tratan de hacer cualquier cosa con tal de hacer su voluntad, independientemente de que esté correcto o no esté correcto. Mis hermanos, en estas fechas, ojalá que verdaderamente nazca la fe de Jesús y tengamos el verdadero nacimiento del Espíritu y podamos tener lo que tuvo Jacob. ¿Qué tuvo Jacob? Bueno, hubo varias cosas buenísimas que tuvo este personaje cuando él se fue con su familia. En el camino a la parentela de su madre, él se acostó a dormir y tuvo un sueño. Y en ese sueño dice la palabra de Dios que vio una escalera que la parte de la orilla estaba en el suelo y otra parte de la orilla estaba en el cielo. Y que a través de ella subían y bajaban ¿qué? Ángeles. ¿Quién era esa escalera? Cristo Jesús.
¿Qué había pasado entonces con esas mentiras, esas suplantaciones, esos engaños que había pasado con Jacob? ¿Saben qué es lo que había pasado con Jacob? Se había arrepentido sinceramente, y allí le dio Dios la promesa de que había una comunicación entre el cielo y la tierra, y que Dios iba a estar con él todo el tiempo. Fíjense, mis hermanos, a pesar de que tú y somos engañosos, engañadores, que somos personas que somos chantajistas, a pesar de todo, Dios quiere bendecirte. Pero ¿sabes cuándo te va a bendecir? Cuando tú le dices al Señor: Señor, perdóname por lo que yo he hecho. Cuando tú reconoces que Dios es el único que te puede ayudar y perdonar, es entonces cuando Dios va a hacer maravillas en tu vida. ¿Le prometió Dios a este personaje que iba a estar con él? Sí. Y le dijo: si tú me bendices, yo el 10% de todo lo que me des te lo voy a dar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bendecidos este año? Mis hermanos, hemos tenido trabajo, mucho o poco hemos tenido, gracias a Dios nos ha bendecido, nos ha protegido, nos ha dado muchísimas cosas. Entonces, mis hermanos, no es suficiente solamente tener fe, no es suficiente nacer de nuevo. Hay algo más que nos hace falta. Abraham representa la fe de los cristianos. Isaac representa el nacimiento de nuevo, nacimiento de lo imposible. ¿Y Jacob qué representa? ¿Qué representa? Mis hermanos, cuando él regresó con sus mujeres y sus hijos, yendo hacia su parentela con Esaú, fue interesante. Todavía quería hacer cosas para poder ayudarle a Dios. No dividió su familia en varios escuadrones y luego le mandó presentes a su hermano para que calmara el asunto, para que el enojo se le fuera yendo. Y todo eso lo hizo ¿quién? El humano, Jacob. El humano Jacob, tratando de apaciguar la ira de su hermano, cuando Dios le había prometido 21 años atrás que él iba a estar con él y que él iba a dirigir. ¿No te has identificado todavía con Jacob, mi hermano? Jacob somos tú y yo cuando queremos hacer las cosas a la manera nuestra para conseguir el favor de Dios. Pensamos que en estas fechas el hecho de cantarle a Jesús es suficiente. Y hay más que eso, mis hermanos. Hay que entregarnos en cuerpo y alma en su totalidad. Este personaje no fue suficiente con mandarle los presentes a su hermano Esaú, porque su hermano Esaú venía con un buen escuadrón, era un guerrero, sino que todavía dijo: bueno, voy a dividir mi familia en tres, y manda una familia y manda otra y manda otra, y él se queda por la noche. Y allá quedándose en la noche, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Se quedó a orar y a derramar completamente ¿qué? Su alma ante el Señor, a derramar su ser, los problemas, las dificultades, y había algo que él le estaba pidiendo a Dios, que ya Dios le había dado la seguridad 21 años atrás de que había sido quitado. Todavía Jacob le estaba pidiendo perdón por lo que ya Dios le había perdonado. Todavía estaba derramando sus peticiones a Dios, sus deseos de que Dios le diera esa bendición, cuando ya Dios se lo había prometido desde antes. ¿Había algo de malo en eso? No. Lo que tú y yo tenemos que aprender de este personaje es que él fue un hombre persistente. Y a veces como cristianos no tenemos persistencia, perseverancia. A la primera de cambio dejamos las cosas. A la primera de cambio dejamos de orar. A la primera de cambio dejamos cualquier actividad, cualquier cosa que tiene que ver con las cosas de Dios. Mis hermanos, tenemos que ser parte del pueblo de Dios que es perseverante. Mis hermanos,
Abraham, el padre de la fe. Isaac, el nacimiento de lo imposible, o sea, el nuevo nacimiento, obra del Espíritu de Dios. Algo que está ajeno a nosotros, pero que necesitamos. Pero que una vez que lo tenemos, mis hermanos, cada día debemos de mantener esa fe, cada día debemos de mantener ese nacimiento de nuevo, cada día debemos nacer del Espíritu Santo y ser perseverantes. No te canses, no te canses de pedirle a Dios, no te canses de decirle al Señor cómo te sientes. Sé perseverante. Ahora quisiera preguntarte, ¿y qué tiene que ver estos tres personajes con el tiempo del fin? Mis hermanos, mucho más de lo que ustedes se imaginan. Estos tres hombres representan a todos los cristianos que se encuentran en este mundo. Representa a todos los cristianos que se encuentran en este mundo. Se encuentran unos cristianos que sí creen en Dios y tienen fe, pero hasta ahí. No han nacido de nuevo. Representa a aquellos que, aunque no tienen fe, pero dicen que ya nacieron de nuevo. Pero también representa a aquellos que aparentemente hacen las cosas para ayudarle a Dios a recibir las promesas de Él. Pero también representa una cuarta persona. Representa a aquellos que son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos israelitas, los verdaderos hijos de Abraham, aquellos que se mantienen con la fe puesta en lo alto, donde siguen todas las promesas que Dios les ha hecho y se mantienen allí hasta el final. Y que también son aquellas personas que, aunque tienen fe, han nacido de nuevo. Pero también son aquellas personas que, aunque tienen fe, han nacido de nuevo, son perseverantes y no se cansan de seguir estando junto con el Señor. En el tiempo final vamos a tener ese pueblo. ¿Lo creen ustedes? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, versículo 17. Y allí vamos a encontrar estos personajes. Apocalipsis capítulo 12, versículos 16 y 17. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. Apocalipsis 14, versículo 12 al 14. Dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y ¿qué tienen? Y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y ustedes me dirán: ¿y dónde está aquí Abraham, Isaac y Jacob? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Saben por lo que ha pasado ese pueblo? Por lo mismo que pasó Jacob, por lo mismo que pasó Abraham y por lo mismo que pasó Isaac. ¿Por qué pasó Abraham? Pasó por el proceso de la fe, de tener fe en ese Dios maravilloso. ¿No se encuentra ahí un pueblo que tiene la fe de Jesús? ¿Se encuentra un pueblo que tiene la fe de Jesús? ¿Sí o no? ¿No será la fe de Abraham?
es mucho más que la fe de Abraham, mi hermano, porque la fe de Jesús es una fe inquebrantable. Jesús nunca pecó. Y mis hermanos, el pueblo final de Dios va a ser un pueblo que se va a mantener firme y fiel, que no se va a deleitar en la mentira, que no se va a deleitar en muchas de las cosas que el mundo nos está atrapando. También aquí se encuentra la paciencia de los santos. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién es más paciente? ¿Job o Dios? ¿Quién es más paciente? ¿Job o Dios? Sabe que tiene que aguantarla muchos Jobs, muchos Jacobs, muchos Abrahams, muchos Isaacs, muchos Pedros, Juanes. Dios tiene una paciencia, mis hermanos, increíble. Pero esta palabrita, paciencia, en el hebreo quiere decir perseverancia, que se acopla mejor a la experiencia que tuvo Jacob, a la experiencia que nosotros vamos a tener, porque vamos a tener que tener una fe inquebrantable, ser pacientes, tener fe a pesar de que tú no veas la luz. A pesar de la oscuridad que hay en el mundo, tú y yo vamos a tener fe. Vamos a nacer de nuevo dirigidos por el Espíritu Santo y vamos a ser perseverantes hasta el fin del tiempo. Mis hermanos, Dios es un Dios maravilloso. Y cuando Dios pone nombres ahí, no los pone porque sí. Yo me he dado cuenta que hay mucho más todavía de Abraham, Isaac y Jacob. Mucho más. Pero básicamente son estas tres cosas. Cuando tú y yo dependemos de Dios, debemos de pedirle que nos ayude a poder tener esa fe. ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿Cuántos judíos? Híjole, mis hermanos, ustedes qué dudosos estamos. La palabra de Dios dice que todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal es un hijo de Abraham. ¿Y Abraham qué era? Hebreo. Hebreo. ¿Y de dónde proviene la tribu de Judá? De Abraham. De Abraham, ni más ni menos. Entonces, mis hermanos, el verdadero Israel, ¿quién es? Estos son aquellos que poseen las cualidades de estos tres hombres: la fe de Abraham, el nacimiento sobrenatural de Isaac y la perseverancia de Jacob. Y tú y yo necesitamos ser perseverantes en el mundo en que estamos viviendo. Jacob, desde sus mismos comienzos, aún en el vientre de su madre, batallaba. ¿No tú y yo batallamos todavía? Con nuestro carácter, nuestros defectos y todo este tipo de cosas. Pero déjame decirte que necesitamos aplicar la fórmula: tener la fe de Abraham, el nacimiento de lo alto y la perseverancia. Para ser un verdadero israelita es necesario tener la fe, el nuevo nacimiento y la perseverancia. Mi hermano, yo quisiera invitarlos en esta mañana a que al salir de este lugar, tú y yo podamos meditar en este tema. No les mencioné ninguna cita porque tengo muchísimas, son 4 hojas de citas. Pero si usted lo quiere, yo se lo doy, el tema. Donde le saqué todas las citas de Abraham, los errores y las cualidades y las virtudes. Los grandes logros a través de la fe. Pero también saco las citas de Isaac, donde él era muy complaciente con su hijo Esaú, pero como que a Jacob lo echaba para un lado. Preferencia. Mis hermanos, necesitamos contemplar a Cristo desde que nace hasta que creció, y necesitamos seguirlo contemplando en el cielo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de seguir a Jesús por donde quiera que va. ¿Y dónde se encuentra Cristo ahorita? Se encuentra en el cielo, en el santuario celestial, ahí en el trono de Dios. ¿Y qué está haciendo? ¿Sabes qué está haciendo? Abogando por ti y por mí, mostrando el amor que siente por ti y por mí.
Mi hermano, ¿no sería importante nosotros mostrarle ese amor a Cristo Jesús? Dice, bueno, pero el Señor sabe mi pensamiento, sabe mi corazón, sí, pero también sabe que no has hecho nada. Él sabe que no has hecho nada. Mis hermanos, aquella persona que no hace nada para Cristo no ha nacido de nuevo. Porque la persona que nace para Cristo no se puede quedar callado. Aunque Cristo te diga, cállate, no digas, lo vas a decir. Mis hermanos, no podemos callarnos. Tenemos que mostrar a ese Jesús que hemos conocido de su palabra. Necesitamos, mis hermanos, contemplar a Cristo cada día de nuestra vida. Y no te desanimes si cometes algún error. Jesús va a estar ahí para levantarte. Pero no lo sigas cometiendo. Pídele a Dios que te dé poder para vencerlo. Yo quisiera en esta mañana preguntarles a ustedes: ¿te gustaría tener la fe de Abraham? El nuevo nacimiento de Isaac. Tener la perseverancia de Jacob. Quisiera invitarte a que te pongas de pie y decirle: Señor, yo quiero tener esta fe de estos hombres. Mantenerme firme, fiel hasta el final. No es suficiente creer en Cristo. Hay que decidirnos por Él. Hay que dar pasos de firmeza para Él. Porque Él es el único que puede transformar al ser humano. Es el único que puede hacer que las piedras salgan agua, que las piedras se conviertan en pan. Y que si tú y yo no hablamos, dice el Señor Jesús, las piedras hablarán. Mis hermanos, es bonito en estas fechas mecer a Jesús pequeño, pero es más bonito seguir al Jesús grande, porque el Jesús grande te dice por dónde debes de caminar, qué debes de hacer, cómo lo debes de hacer. Y Él ganó la victoria para que tú y yo, al confiar plenamente en Él, podamos obtener esa misma victoria. Mis hermanos, ojalá que no sea un sermón más. Ojalá que sea una experiencia con Cristo que haga una diferencia. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana. Oremos. Nuestro buen Dios, te agradecemos por todas las bondades. Fue imposible para mí presentar todo lo de Abraham y esa fe inquebrantable que tú le diste. Fue difícil para mí presentar a Isaac, de ese nacimiento de nuevo, ese nacimiento diferente, ese nacimiento a través de algo extraordinario. Esa es la vida extraordinaria que tú quieres hacer en nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo. Pero también, algunos quizás fuimos como Job, como Jacob, que él, desde el mismo momento que se dio cuenta que la primogenitura era para él, trató de alcanzarla por sus propios medios. Señor, no nos gustaría pasar por esos 21 años de experiencia de Jacob, pero queremos llegar al final, cuando en esa experiencia luchar contigo y salir vencedores para la gloria tuya. Señor, que podamos obtener la perseverancia y que así juntos, tomados de la mano, podamos caminar contigo por toda la eternidad. Tú has prometido estar con nosotros. Reclamamos esa promesa porque te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas. Y Señor, si hay personas que se encuentran enfermas en este momento, rogamos en el nombre de Cristo que sean sanas. Si hay algún problema, alguna dificultad, falta de trabajo, Señor, que las cosas se den de acuerdo a tu voluntad. Provee para nosotros. Ayúdanos a contemplarte diariamente, porque te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, que a Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Que el Señor le bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos.
Thank you, guys.